Seguimos en su programa. El país en blanco, desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El país en blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos el país en blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Entonces, dándoles inicio a su programa El País en Blanco de hoy, 10 de diciembre de este año 2025, avanzando rápidamente este año y consigo la Navidad, importantísimo este segmento del año, muy bueno, porque la Navidad es un tiempo de paz y tranquilidad y hace que el pueblo se mantenga en alegría, aunque en los últimos años el pueblo dominicano no ha disfrutado lo que es Navidad porque la crisis económica que afecta fuertemente a la República Dominicana en los últimos años es muy preocupante. Entonces, en el día de hoy, con un día cargado con muchas informaciones importantes, muchos temas preocupantes en la República Dominicana, y nosotros vamos a analizar dos temas principales que ha sido el tema obligado para darle seguimiento a la sociedad dominicana, y ha sido el robo y el asalto del Seguro Familiar de Salud, SENASA, y la aplicación del nuevo Código Procesal Penal que ya comenzó a ser aplicado desde el día de hoy, una norma que fue totalmente aprobada a vapor, y es algo preocupante, y vemos que aquí el gobierno ha traído consigo una situación de problema y de conflicto para lo que es este Código Procesal Penal, en este caso violentando hasta la propia Constitución de la República. Y algo preocupante, estos serán nuestros temas principales en este su programa El País en Blanco de hoy, 10 de diciembre de este 2025. Entonces, este tema obligado para la sociedad dominicana, que ha sido el desfalco al SENASA, que yo lo he denominado como el robo y asalto del gobierno al seguro SENASA. Digo que es el gobierno, lo califico directamente porque en este caso el robo se ha hecho directamente desde las autoridades. Y es algo preocupante la situación del SENASA, donde nosotros habíamos manifestado en programas anteriores que era importante que se llevaran a cabo las investigaciones del lugar, por la situación de que se trataba del seguro de lo más desposeído, de los medicamentos de lo más desposeído, y nosotros habíamos denunciado en varias oportunidades las barbaridades que estaba sucediendo en el seguro SENASA con relación a lo que eran los medicamentos de altos costos y la diablura que le hacían estos funcionarios a los pacientes que dependían de estos medicamentos, de los medicamentos de alto costo.
y era algo preocupante. Yo decía que era algo inhumano lo que estaba sucediendo con los medicamentos de alto costo, porque desde que inició el gobierno, el presidente Luis Abinader, todos estos programas importantes de salud para los más desposeídos, todos estos programas se fueron recortando poco a poco y se fueron deteriorando, llegando a un punto que ya no tenían medicamentos estos pacientes. Y el gobierno anunciaba con la alaraca de que era una situación que había aumentado bastante la lista, que la habían duplicado, que en otro momento la habían triplicado y que por eso era la situación de que no estaba llegando los recursos necesarios para poder cubrir la amplia cantidad de pacientes que necesitaban de estos medicamentos de alto costo y que eran muy importantes para lo mismo. Bueno, pues con el paso del tiempo, como el tiempo pone todo en su lugar, en el día de hoy nos hemos podido dar cuenta de que el robo y el asalto al SENASA es un robo nunca visto en la República Dominicana. Creo que será el robo más grande al Estado Dominicano, porque sin lugar a duda que este robo está superando a lo más de 55.000 millones de pesos, que fue el robo más grande en toda la historia de la República Dominicana, con el gobierno de Hipólito Mejía, donde quebraron varios bancos, entre ellos el más importante en ese momento, que era el Baninter, Bancrédito también. Varios bancos quebraron con este robo de más de 55.000 millones de pesos. Yo creo que el robo y el asalto al Seguro Nacional de Salud, SENASA, va a superar por mucho al robo de los bancos en el gobierno de Hipólito Mejía, y esto es muy preocupante. Yo siempre he dicho que algo que me llama poderosamente la atención y al mismo tiempo me mortifica, porque a raíz de este grupo de ladrones y delincuentes del gobierno murieron muchos pacientes que necesitaban de estos medicamentos, y eso era algo preocupante, algo que veíamos a diario, los gritos de los familiares de estos pacientes que iban a buscar estos medicamentos, y el gobierno lo ponía en una lista de espera, donde pasaban más de un año esperando. Era algo inhumano lo que hicieron este grupo de bandidos. Entonces, todas aquellas personas que lo ponían en la lista en espera, era algo preocupante porque ese turno nunca llegaba. Y la excusa del gobierno era que seguía aumentando el listado de personas o pacientes de uso de medicamentos de altos costos. A mí me llamó poderosamente la atención donde yo veía una persona que andaba pidiendo ayuda para este tipo de situación, que ya que tenía un familiar con este problema. Y recuerdo que fueron perfectamente al programa del Sol de la Mañana, y Pedro Jiménez, que estaba ahí, le estaba gestionando esos medicamentos. Y él decía, no, pero es que el gobierno no está cumpliendo con esos medicamentos. Y yo recuerdo que la pusieron en la lista de espera a esa señora, y ya llevaba una cantidad de unos 6 o 7 meses con su pariente grave necesitando de estos medicamentos. Y yo recuerdo que esa señora llamó a ese programa y le dijo que ya no era necesario, porque la situación de tanto esperar, la paciente o su familiar murió en espera de estos medicamentos de alto costo.
Y eso es algo preocupante, algo inhumano, lo que han hecho este grupo de asaltantes del erario público, de ladrones del gobierno. Así como murió esa señora, murieron muchos pacientes, muchos seres humanos en espera de estos medicamentos de alto costo. La mafia era tan grande y tan complicada que los medicamentos entonces los sacaban por otro lado y lo vendían a centros de salud privados. Y los pacientes que en realidad estaban inscritos, que estaban en el programa y que estaban necesitando esos medicamentos, nunca los medicamentos llegaban. Y eso fue algo preocupante, algo que la sociedad dominicana lo vivió, algo preocupante, una situación como esta. Este grupo de asaltantes, de ladrones del gobierno, robándoles los medicamentos a los pacientes, que son pacientes la mayoría con enfermedades terminales, que sobreviven por esos medicamentos, que si no tienen esos medicamentos, sucede lo que sucedió con muchos de ellos, que murieron. Pero a este grupo de bandidos y asaltantes, nada de esto le importaba porque eran personas inhumanas o son inhumanos. Y esto es preocupante, la situación de robo y el asalto al SENASA, algo nunca visto en la República Dominicana. Y yo creo que en muy pocos países del mundo puede suceder una situación como esta, porque fueron tantas las diabluras que hicieron este grupo de bandidos que la población se ha quedado sorprendida. En el día de hoy yo vi una declaración que había dado la Procuradora General de la República, Jenny Berenice, donde ella dice que entre el entramado corrupto y mafioso de este grupo de ladrones de el seguro SENASA o el caso Cobra, que creo que le pusieron un nombre muy importante y que se ajusta directamente a ello, porque estos son más que una culebra venenosa, y creo que el grupo de Cobra es un nombre que le cae perfectamente, aunque el Tribunal Constitucional ha dicho que no se deben poner sobrenombres en los procesos, pero el Ministerio Público ha seguido con lo mismo. Y la nomenclatura de Cobra yo creo que se ajusta directamente a este nido de culebra venenosa, como son los ladrones y asaltantes de SENASA. Entonces ahí nosotros pudimos ver en esas declaraciones de Jenny Berenice, donde ella dice que hubo pacientes que le hicieron cateterismo, que se lo hicieron hasta 6 veces sin la necesidad de hacer estos procedimientos médicos tantas veces, únicamente para este grupo de ladrones robarle el dinero a esos asegurados. Y eso es algo preocupante. Por eso usted puede ver que hay cantidades de personas que le han hecho grandes operaciones, grandes procedimientos quirúrgicos, y que todo esto ha sido fantasma porque en la realidad no se le ha hecho ningún procedimiento médico a esa persona, pero aparece con una cantidad de procedimientos y no era más que el robo y el asalto de este grupo de bandidos para sustraer el dinero. Y algo preocupante, dice Jenny Berenice, que es algo preocupante. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Wilson Camacho, algo nunca visto, un proceso que es inhumano, que hicieron este grupo de asaltantes para robarle dinero al pueblo, para robarle dinero a la salud, para robarle la vida a una cantidad de personas que necesitaban sus medicamentos y que dependían de este seguro. Y es algo preocupante. Yo creo que la operación Cobra, que es como la denominó el Ministerio Público, es una operación que hay que seguir ampliando, y dice Jenny Berenice que vendrá otro
proceso directamente del caso Cobra, porque se van a apresar una cantidad de individuos o de asaltantes del erario público que todavía estos que están presos no son lo que son ni son todos los que están, por la situación de que ahí hay cadenas, ahí hay una cantidad de médicos, ahí hay centros de salud privados, ahí hay empresas de farmacéuticas, es una cantidad, porque eso es un entramado corrupto combinado con una cantidad de personas que se dedicaron a robarle la salud al pueblo, a robarle la medicina a los más desposeídos, a robarle la vida a aquellos infelices que no podían pagar un seguro privado, a robarle la esperanza a la familia de aquellas personas que estaban enfermas, que en su gran mayoría tuvieron inconvenientes y que muchos de ellos murieron por el robo y el asalto de este grupo de ladrones. Y es algo preocupante, muy preocupante. Hemos estado observando que entre la cantidad de arrestados y que personas que los van a ser procesados y que también han ofrecido pagar una cantidad de millones o devolver, es algo preocupante, porque cuando una sola persona está hablando que ofrece devolver 3.500 millones de pesos, ya usted se imagina la cantidad de millones que robó. Y es algo preocupante. Hasta ahora hay 9 personas que están siendo procesados, entre ellos está Santiago Jacín, que es el principal, porque este era el exdirector de SENASA, Gustavo Enrique Mesina, Germán Rafael Roble Quiñones, Francisco Iván Pérez, Eduardo Estrella, Cinti Acosta, Ramón Alan Sparkler y Ana Ledesma Hubiera, y hay otra señora que fue apresada luego de haber apresado estos 8. Entonces, la solicitud de medida de coerción que ha presentado el Ministerio Público para estos 9 imputados hasta ahora, y solicitando la prisión preventiva por 18 meses, cuando se trata de 18 meses para tratar de declarar el caso complejo. Creo que es un caso que estaría cumpliendo con la característica de el proceso penal para ser declarado complejo, porque los elementos que dan detrás de a declarar un caso complejo o no, aquí están. Si se califica para ser un caso complejo, la pluralidad o la cantidad de imputados, la cantidad de personas afectadas, que en este caso son víctimas que se pueden componer o introducir como querellantes o actores civiles, también la cantidad de dinero robado, la cantidad de elementos que pudieron dar origen al mismo, y es un proceso que cumple con todas las características para solicitar la prisión preventiva de 18 meses, para que el Ministerio Público pueda investigar con más amplitud. Y esto es algo preocupante, algo muy preocupante: robo y asalto a la salud del pueblo. A mí esto me ha llamado poderosamente la atención, siempre me ha mortificado y me ha preocupado, como yo lo decía antes en esos pedimentos que le hacía la solicitud al gobierno para que atendiera a estos pacientes de los medicamentos de alto costo, muchos de ellos con esas enfermedades terminales que solamente sobrevivían con esos medicamentos, y que por falta de estos medicamentos, por el robo del gobierno, lo mismo ya están en la tumba con la hierba muy alta. Y esa es la realidad que vive el pueblo dominicano. Vimos que el presidente Luis Abinader se pronunció diciendo que
sean procesados, que sea recuperado el último peso robado por este grupo de asaltantes. Y yo creo que también el gobierno tuvo mucha culpabilidad porque con todo lo que se venía haciendo, hacía mucho más de 4 años con el robo y el asalto, ¿cómo era posible que el gobierno no se diera cuenta de lo que estaba sucediendo? Que el mismo presidente no se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, que hubo que esperar tanto tiempo, 5 años después de la quiebra de este seguro, para entonces actuar. Recuerden que hace un tiempo, cuando se manifestó que estaba el robo y el asalto, el mismo presidente de la República dijo que eso no era real y que había que sacar dinero de otro lado para llevarle a Senasa, y eso fue algo preocupante. Algo preocupante, el presidente quedó con la cara larga, como decimos, porque era una realidad que se estaba robando y robando de a duro en la salud del pueblo, y él había dicho que no. Entonces, ahora cuando vemos que el presidente dice que carga todo el peso de la ley y que recuperen hasta el último peso robado, pues Senasa constituyéndose en actores civiles, eso es algo preocupante porque vemos que es una situación que llama poderosamente la atención, y esa es la realidad. Hay que ver un hombre como era Jacín, Santiago Jacín, muy amigo y allegado al presidente Abinader, y almorzaban juntos y todo eso, y salir con este desfalco o este robo al pueblo dominicano, convirtiéndose en el robo más grande de toda la historia de la República Dominicana, y ambos robos o asaltos al erario público cometidos ambos en los gobiernos del PRD o el PRM. Algo preocupante directamente y que llama poderosamente la atención, y algo todavía aún más preocupante, que vemos que entre la cantidad de personas que están siendo procesadas por este asalto al seguro de la más desposeída familia de la República Dominicana, vemos que están un grupo de asaltantes que se vendieron como los moralistas, que estuvieron en la Marcha Verde, que estuvieron patrocinando la corrupción y los ladrones del PLD en su contra, y hoy es preocupante ver que la vida dio vuelta, se convirtió en una rueda, como dice la canción, y hoy la rueda paró, convirtiéndoles a ellos mismos, que tantos acreditaron a los ladrones del pasado gobierno, convirtiéndolo a ellos todavía en más ladrones, en más abusadores que aquellos, porque estos son ladrones de la salud del pueblo, estos son ladrones de la medicina de los más desposeídos, estos son ladrones de los hospitales de los más necesitados, estos son ladrones del pueblo más pobre, del pueblo de la más miseria. Y algo preocupante, cuando un rico como lo es Santiago Jacín y este grupo de asaltantes, que para nadie es un secreto que son ricos, y le roban la medicina a los más desposeídos, le roban la medicina a aquellos que no tienen ni siquiera con qué comprar una aspirina, aquellos que únicamente sobreviven con esta dádiva del Estado, que es la mano amiga del Estado a estos más desposeídos. Y este grupo de ladrones y asaltantes tuvieron la capacidad de robarles esos medicamentos. Dios mío, qué corazón tan duro, qué corazón tan criminal que tiene este grupo de asaltantes, que ha desfalcado totalmente al seguro Senasa y a la salud del pueblo dominicano. Algo preocupante cuando usted veía una persona que lo llevaban a un centro de salud con una herida, que no había ni siquiera hilo para coser, lo que muchas veces yo lo pude ver principalmente en el hospital que está en el Almirante, en la zona oriental, donde llevaron personas heridas con sangrado,
fuerte y no había ni siquiera hilo para coserlo. Y los familiares tenían que ir a una farmacia que quedaba a una esquina a comprar hilo para coser su pariente en el hospital de la Inmigrante. Todas estas fueron diabluras que yo las vi con mis propios ojos en el hospital de la Inmigrante, mientras este grupo de bandidos asaltaba y se robaba el dinero con que se le podía curar y coser la herida a estos ciudadanos. Y esa fue la realidad, algo que usted no puede ocultar, algo que está a la luz pública, algo que está a la vista, algo tan sensible como lo es la salud, no en la República Dominicana, sino en cualquier parte del mundo. Si este grupo de bandidos y asaltantes, ladrones del gobierno hubiese sido en China, lo ejecutan a todos. Y es porque estos no tienen corazón, estos son totalmente inhumanos, los ladrones del PRM. Y es preocupante, muy preocupante esta situación. Así es que yo espero que con este desfalco al seguro del pueblo, con este desfalco a la salud de los más necesitados, que se haga justicia y que se aplique todo el peso de la ley, porque es una situación complicada, es una situación difícil la que está viviendo el pueblo dominicano, porque este grupo de asaltantes del erario público se ha robado la salud del pueblo dominicano. Señores, recuerden que esto en vivo, el país en blanco está en vivo desde la República Dominicana para el mundo. En vivo, un saludo especial para el doctor Oscar Alcántara, también Lico Vicente, Amaury Galvez, Raquel Belén, Guillermo Peralta. Gracias, Manolo Arias, gracias por estar compartiendo con nosotros en vivo aquí en su programa El País en Blanco. Muchas gracias. Otro tema que no podemos dejar de analizar luego de estar tan preocupados con el robo y el asalto de Senasa, y ha sido la aprobación del Código Procesal Penal, que los congresistas aprobaron este código a vapor después de tener un año completo para hacer una legislación como lo establece la ley, como lo establece la norma, y no hacerlo en una semana como lo hicieron después de que pasara el tiempo. Este grupo de congresistas vagos que tiene la República Dominicana, salvo honrosas excepciones. Y a mí me ha llamado poderosamente la atención porque al ver la rapidez con la cual se aprobó este Código Procesal Penal, una legislación tan importante, una legislación tan básica para estos procesos penales, y fue algo preocupante porque aquí vimos que el Congreso se puso de rodillas ante el Ministerio Público y lo que aprobaron fue todo lo que el Ministerio Público quería que le aprobaran, convirtiendo esta norma del Código Procesal Penal en una dictadura. Y es algo preocupante que la República Dominicana, ya en pleno siglo XXI, vemos que va de mal en peor, porque la situación es que cada día que pasa vemos más preocupante esta situación, porque vemos que no es posible que esta ley tan importante como lo es el Código Procesal Penal se le hayan ampliado estos plazos al Ministerio Público. Llevarlo de 4 años, que es bastante tiempo, y convertirlo en 5 años ahora.
Esto es algo preocupante porque es una situación para que el Ministerio Público haga todo lo que quiera hacer con estos procesos, y es algo preocupante porque entonces usted va a mantener un imputado cautivo en la prisión durante 5 años sin que se dé cuenta qué es lo que ha sucedido con su proceso. Algo preocupante, creo que es una situación muy complicada, una situación que estos congresistas no debieron de aprobar esto. Estos eran derechos ya consumados, derechos que los ciudadanos habían logrado, de que había un Estado de Derecho y estos derechos no podrían ser violados. Entonces, con toda esta barbaridad que aprobaron este grupo de diputados y senadores, que lo único que hacen es robarle dinero al pueblo porque ni siquiera leen, es algo preocupante el que hayan aprobado al vapor este nuevo Código Procesal Penal, y eso será un código que va a tener grandes contradicciones con la Constitución de la República, porque ya eran derechos adquiridos, derechos que ya el ciudadano había tenido a través del esfuerzo y sacrificio, y ese Estado de Derecho no puede ser vulnerado por ningún legislador que no ha tenido la facultad ni siquiera de sentarse a leer y ver las barbaridades que están aprobando, los retrocesos que están llevando los procesos, y es algo preocupante donde no hay una garantía de derecho en la República Dominicana, y ahora sería mucho menos porque todo lo que el Ministerio Público quiso que pusieran ahí, este grupo de marionetas lo puso como el Ministerio Público lo pidió, y es algo preocupante porque ellos lo que han hecho en este caso es darle poder al Ministerio Público para que el Ministerio Público haga todo lo que quiera hacer sin la facultad de que los jueces puedan regularizar esto. Pues todos sabemos que aquí la justicia dominicana en su gran mayoría, los jueces son cuidadores de cheques, que no aplican la norma como deben aplicarla, sino que lo que se llevan es de lo que el fiscal pide, de lo que pide el Ministerio Público. Y por eso usted ve que las cárceles dominicanas están llenas, que no caben más presos, porque los jueces se han llegado a entender que quien tiene la facultad de soltar o de administrar justicia es el Ministerio Público, pero no sabiendo que su papel es acusar. Entonces, por eso usted ve que por cualquier tontería, los jueces mandan a la prisión a infelices de poseídos y lo mandan a la prisión, y todo el mundo se olvida de este ciudadano en la prisión por cualquier tontería. Hay 7 medidas de coerción. Difícilmente usted ve un juez poniendo una de esas medidas diferente a la prisión preventiva, porque aquí la justicia dominicana por todo pone prisión preventiva, y algo preocupante. Entonces ahora, con estas violaciones de derechos fundamentales que han aprobado este grupo de congresistas, este grupo de vagos, porque en su gran mayoría son vagos, narcotraficantes, ladrones, banqueros, que no tienen ni siquiera una idea de lo que están aprobando, una idea del daño que le están haciendo a la sociedad, y entonces por eso vemos una norma con tantos errores, con tantas violaciones de derechos fundamentales como lo ha sido este Código Procesal Penal aprobado al vapor por este grupo de congresistas, en este caso marionetas del Ministerio Público y del gobierno, porque aparentemente el Poder Ejecutivo no tiene un equipo de asesores, no tiene un equipo de consultores jurídicos, lamentablemente. Por eso usted ve que un gobierno que comete tantas barbaridades, que comete tantos desaciertos, y es algo muy preocupante lo que está viviendo la República Dominicana con este retroceso de derechos fundamentales
violados, y es algo preocupante, más aún que sea un grupo de congresistas marionetas los que están aprobando la dictadura del gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM en la República Dominicana, donde el Congreso se supone que es un lugar o una institución de llevar los debates, de hacer las exposiciones correspondientes para que no tengamos este tipo de aberraciones jurídicas como las que han aprobado este grupo de congresistas vagos en la República Dominicana. Así es que este será un código procesal penal que va a ser totalmente contrario a la Constitución, contrario a la norma, y que le dará mucho trabajo al Tribunal Constitucional cuando una cantidad de abogados eminentes, brillantes, que tienen el derecho penal y comiencen a hacer acciones de inconstitucionalidad ante ese tribunal para que sean declaradas nulas por ser contraria a la Constitución de la República y al Estado de Derecho que tiene la República Dominicana, implementado en la misma Constitución del 2010, conocida como la Constitución de Leonel, la más avanzada, la más garantista que ha tenido la República Dominicana.